Noches, compañeras, buenas noches, profesora Bernate, que va a estar viendo este video. En este momento nos hemos reunido acá para hacer el segundo paso de la fase 3 de nuestra actividad de sistemas de enseñanza para un aprendizaje significativo. Cada uno escogió un texto y lo que vamos a hacer en este momento es hacer una breve exposición del contenido del texto. Estamos Zoraida Mayeri Ramírez Restrepo, Andrea Lozano Sánchez y quien está hablando Omar David Espinel Cardona. Voy a empezar yo con el resumen de mi texto, la breve exposición de mi texto. El texto que yo escogí es el texto número 4, Premio Clarín Zurich a la Educación, que es una guía. Este texto básicamente es una guía de diseño para ayudar a la creación de proyectos educativos específicamente enfocados en el premio Clarín Zurich a la educación. Los puntos principales de este pequeño texto son ayudar a las personas que están interesadas en presentar proyectos educativos para el concurso Premio Clarín Zurich, proporcionar conceptos y esquemas principales para el diseño de los proyectos que van a participar. Básicamente hacen una breve introducción de lo que es la definición del proyecto como un medio práctico y planificado para alcanzar un objetivo específico dentro de un periodo de tiempo determinado, y el tiempo hace mucho énfasis en el manejo del tiempo, y con recursos establecidos. Como son premios que manejan presupuesto, pues es importante saber los recursos y establecer los recursos que se van a necesitar para el desarrollo de dicho proyecto. Las fuentes pueden provenir de análisis de la situación escolar, proyectos anteriores, adaptación de buenas prácticas o lluvia de ideas dentro de la organización. Se hace una evaluación preliminar de los proyectos donde se responden preguntas claves de cómo se desea lograr, qué es necesario, cómo se realizará, cuándo y cuánto costará. Esto es bastante importante, los costos y la viabilidad del proyecto. Los componentes del proyecto incluyen un resumen ejecutivo, debe tener una introducción, una justificación, objetivos generales y específicos, actividades detalladas, monitoreo y evaluación. Debe haber un equipo de trabajo constituido y debe estar articulado con la comunidad. Debe haber fortalezas, sustentabilidad y presupuesto. Repito, aquí la parte presupuestaria y articulación con la comunidad, o sea, de impacto, es muy importante para participar en este tipo de convocatorias. También habla de algunos errores que son comunes a la hora de presentar este tipo de proyectos, y es los objetivos, a veces no son claros o no están bien delimitados, se sobreestiman los resultados, y no hay a veces una falta de definición del plan de trabajo. Entonces, esas son las cosas, los errores por los que en antes los proyectos son rechazados para este tipo de convocatorias. Los puntos fuertes a responder son las necesidades del proyecto, o sea, qué se necesita para sacarlo. Hace mucho énfasis en este aspecto. Y hacen unas recomendaciones como planificar con antelación, ser breve, mostrar emoción sin exagerar y evitar incluir información innecesaria. Eh, con respecto a los objetivos específicos de la construcción, hablan de 5 cosas que son importantes para que queden los objetivos específicos de una manera correcta. Deben ser específicos, debe haber claridad, qué se quiere lograr sin ambigüedades. Lo segundo es que deben ser medibles, deben permitir una evaluación si se alcanzaron o no. Lo tercero es que deben ser alcanzables, o sea, deben ser realistas y posibles con los recursos disponibles. Lo cuarto, deben ser relevantes, o sea, deben estar alineados con el objetivo general del proyecto. Y por último, resalta la importancia de la temporalidad, ser temporales. Tienen que iniciar en un plazo o periodo que debe ser concreto. Eso básicamente, a grosso modo, es lo que pude extraer del texto Premio Clarín Zurich. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, compañero. Permítame, ya les comparto acá mi pantalla. Me dicen si ya la ven, por favor. ¿Sí? Bueno, yo les voy a hablar un poco también sobre el proyecto, lo que es el proyecto educativo basado en el documento de Elsa Martínez Olmedo. Ella define un proyecto educativo como un plan que se lleva a cabo en un lugar determinado, que puede ser una institución educativa o un colegio, y su objetivo principal es que permita resolver una situación, problema que se haya identificado en el lugar. Se debe tener en cuenta principalmente cuáles son las necesidades que tiene la institución y eh, también los recursos que hayan disponibles, los recursos humanos y los tecnológicos. Bueno, en cuanto al diseño, se debe principalmente identificar cuáles son las necesidades y los intereses de la institución, se deben definir los objetivos, delegar las responsabilidades por medio de un cronograma. Este proyecto se debe diseñar, se debe proponer, implementar y también se debe realizar un proceso evaluativo. Estas son las etapas que pues también son muy importantes para llevar a cabo en el proyecto. En primer lugar, el análisis de la situación educativa. Entonces, allí es donde se define la problemática que se puede realizar por medio del árbol de problemas. En este se identifican las necesidades expresadas por la comunidad educativa y los estudiantes y se pueden definir las causas y las posibles consecuencias. Definir el problema. Se debe delimitar correctamente el problema, verificar que tenga una solución que sea viable a corto plazo y que el problema pueda aportar al progreso de la institución. En cuanto a los objetivos, se deben definir un objetivo general y unos objetivos específicos que sean claros y que sean concretos. Con ello se sabe hacia dónde va el proyecto. Bueno, en cuanto a la justificación, allí se debe expresar el porqué, o sea, las razones del porqué del proyecto para su implementación y cómo puede, de qué manera aportar a la institución. En cuanto a la planificación, esta se lleva a cabo por medio de un cronograma de trabajo donde se exponen la solución y las actividades, los recursos humanos y los materiales. Aquí se definen quiénes participarán en el proyecto, qué materiales se utilizarán, si son necesarias las herramientas tecnológicas. Luego, por último, se desarrolla la evaluación. En este se evalúa lo que es el cumplimiento del cronograma propuesto, las actividades, la utilización de los recursos, el tiempo, con el propósito de que se puedan identificar las debilidades y que éstas puedan ser minimizadas y que las fortalezas puedan ser más. Y por último, ya se procede a la redacción del proyecto. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, Zoraida, yo te mandé por WhatsApp mis cuadros, te puedo pedir el favor si me ayudas a compartirlo, porque se Vale, me quedó claro el que sí. internet en el computador, entonces me tocó conectarme al Sí, celular. gracias. Bueno, básicamente pues voy a hablar y a compartir el texto elaborado por Julia Andrea Pineda Cero de la Universidad de La Sabana, llamado Diseño de Proyectos Educativos Mediados por TIC, un marco de referencia. El documento explica un marco de referencia, es una propuesta para las instituciones educativas de tal forma que tengan unos elementos referenciales para la elaboración de proyectos educativos, teniendo en cuenta que los proyectos educativos son en una serie de actividades, recursos con unos objetivos comunes y buscan finalmente la solución de una problemática en un contexto en particular a nivel educativo. Propone entonces una serie de pasos y una secuencia en términos administrativos y organizacionales que parten de la planeación,
continúan con la ejecución y cierran el proceso pues con un ejercicio de evaluación. Para esa construcción del marco de referencia, la autora propone entonces unos elementos que pueden servir a las instituciones educativas en aras de construir proyectos que pues solucionen esas problemáticas. Por una parte, pues en el marco de referencia propone entonces fundamentar el problema que se tiene dentro de la institución, teniendo en cuenta tanto el problema base que se quiere investigar como el contexto a través del cual en el cual se desarrolla la problemática a fin de tener elementos que puedan construir una base institucional, unos ejes de acción y unas estrategias de control. Como este documento está acercado, está relacionado directamente con los recursos educativos mediados por las TIC, propone entonces la autora identificar las condiciones de las TIC en las instituciones educativas a partir de 6 dimensiones: gestión y planificación, desarrollo curricular, desarrollo docente, uso de las TIC, recursos e infraestructura, e institución y comunidad. El paso que continúa entonces es la definición de los objetivos y el registro del proyecto. Para eso entonces se busca mejorar la condición del grupo focal, cumplir con una visión general y elaborar el horizonte de los proyectos a partir de una formulación de objetivos, metas e indicadores. La autora define los objetivos como los logros parciales para cumplir un objetivo general, las metas que son actividades en determinados tiempos muy concretos y que se constituyen en pasos para el cumplimiento de los objetivos, y los indicadores que permiten monitorear el cumplimiento de esas metas. Plantea entonces, después de la construcción de objetivos, un ejercicio de registro a partir del cual se pueda documentar cuáles son los objetivos, la problemática, el contexto y finalmente la formulación de las soluciones. Con la formulación de las soluciones se busca contemplar directamente una propuesta que medie, que solucione y que desarrolle los objetivos siempre y cuando sean mediados por las TIC. En esa relación y en esa mediación de las TIC se busca entonces en las soluciones generar unos procesos de mediación pedagógica que diriman unas relaciones que se dan entre alumnos y contenidos de aprendizaje, profesores y alumnos, alumnos antes y durante la actividad propuesta o desplegada por los docentes, y los procesos psicológicos implicados en la enseñanza-aprendizaje. Luego de la formulación de las soluciones, entonces propone la autora la construcción de una base institucional, que es específicamente la identificación de las normas, las políticas o los lineamientos y los estándares de calidad que tiene específicamente la institución o el contexto educativo que se está investigando, a fin de tener siempre unos recursos que permitan el desarrollo del proyecto. El paso a seguir es la gestión, y desde la gestión básicamente se propone pues hacer un monitoreo y un seguimiento de la implementación del proyecto desde la fase de implementación, de planeación, de ejecución y desarrollo, y finalmente concluye una etapa de evaluación en la cual se hace una reflexión continua sobre el proceso precisamente de incorporación. Como valor agregado de este documento, considero importante decir que la autora propone unas tablas en las que ella desarrolla en términos de gestión de calidad unas entradas, unas actividades y unas salidas para cada una de las actividades. Entonces, en cada una de las fases del proyecto, por ejemplo, al hablar de descripción, por ejemplo, de la identificación del problema, ella propone unas entradas que serían los documentos institucionales, por ejemplo, unas actividades que serían la identificación del problema, conocer el problema, establecer justificación, definir alcance, establecer lista de interesados, unas salidas que serían entonces ya la definición del problema, unas actividades definidas y unos recursos que serían, por ejemplo, las entrevistas, grupos focales, talleres y demás. Para cada una de las fases propone entonces este ejercicio, estos cuadros: entrada, actividades, herramientas técnicas y salida, que en términos organizacionales podrían facilitar la elaboración y tener muy definido cuáles serían entonces los pasos en detalle a seguir para la elaboración y construcción de un proyecto educativo. Ese sería entonces como el análisis general del documento. Entonces creo Bueno, que... muchas gracias, compañeros. Entonces, pues así Muchas haríamos gracias, compañera. finalizada esta reunión. Entonces voy a detener la grabación. Gracias. Gracias.